Hola a todos, hoy vamos a hacer un pequeño tutorial de cómo hacer nuestra primera figura en Blender desde cero sin tener ninguna base. En este caso vamos a hacer una pequeña taza o una pequeña jarra y un posavasos para la misma. Y vamos a empezar desde cero, sin ninguna base, abriendo directamente el programa. Una vez lo tenemos abierto, vamos a crear un nuevo archivo. Como veis, aquí tenemos New File y le damos a General. Esto nos creará nuestra primera escena típica de Blender, donde tenemos el famoso cubo. Aquí arriba a la derecha veréis que tenemos los diferentes objetos dentro de la escena. En este caso vamos a hacer una desde cero, por lo que vamos a seleccionar todo y a borrarlo. No voy a explicaros todas y cada una de las funciones que tiene Blender porque son demasiadas. Voy a explicaros las más básicas y cómo hacer figuras muy sencillas y poco a poco ir creciendo a partir de ahí. Para empezar vamos a crear nuestra primera figura. Muchas veces en Blender es interesante hacerlo todo a partir de atajos del teclado, pero en este caso voy a hacerlo también de manera más visual para que lo entendáis mejor. Para empezar a crear la primera figura vamos a Add, Mesh y Círculo. Esto nos va a crear nuestro primer círculo dentro de la escena. Para movernos dentro de la escena hay diferentes cosas que podemos hacer. Con la rueda del ratón podemos acercarnos o alejarnos. Manteniendo esta rueda podemos mover cómo vemos la escena y luego tenemos aquí arriba una de las cosas más importantes de Blender, que son los ejes. Como veis tenemos una escena enorme y esto está dividido en tres ejes, el eje X, el eje Y y el eje Z. Si queremos fijar alguno de los ejes simplemente tenemos que pulsar en ellos, como veis aquí. Dándole a los diferentes ejes veis que va a ir cambiando entre ellos, incluso de la posición negativas a positivas. Y haciendo como hemos visto antes podemos cambiar la perspectiva. Volviendo a nuestro círculo principal, lo que vamos a hacer es editarlo, ya que actualmente estamos en el Object Mode. Para poder cambiar al modo de edición, venimos aquí y le damos a Edit Mode, pero también podéis darle simplemente al tabulador. Esto os permitirá cambiar entre diferentes modos. Ahora, seleccionando nuestro círculo, lo que vamos a hacer es darle a la tecla F. Esto es uno de los pocos atajos que vamos a utilizar. F viene de Fill, que es rellenar. Como veis, tenemos seleccionado diferentes puntos de la figura. La manera de seleccionar los diferentes puntos viene de aquí. Aquí podemos seleccionar los vértices. Aquí podemos seleccionar las aristas. Y aquí podemos seleccionar las caras. Como veis, aquí tenemos diferentes herramientas y vamos a ver varias de ellas paso a paso. La primera que vamos a utilizar es la siguiente, Extrude, que lo que va a hacer es alargar nuestra figura dándole la primera forma. Muchas de estas herramientas, más que aprenderos el nombre, la mejor forma es ver lo que hacen, por lo que vamos a seleccionarla. Ahora, como veis, tenemos esto de aquí. Presionando y moviendo hacia arriba, crearemos nuestra primera figura. Ahora vamos a ver otra de las herramientas que tenemos, que es el Inset. De nuevo, la mejor forma de entender lo que hace el Inset es viéndolo. Y vamos a empezar viniendo a la capa de arriba. Vamos a hacer clic y vamos a hacer esto más pequeño. Como veis, nos ha creado una división. Esto lo podemos utilizar de las siguientes maneras. Utilizando la misma herramienta de antes, colocando una manera para que lo veáis mejor, podemos hacer lo siguiente. Moverlo hacia arriba o moverlo hacia abajo. En este caso, como estoy haciendo una taza, me interesa moverlo hacia abajo y ya he creado el primer hueco de la taza. Ahora, utilizando lo que acabamos de aprender, podemos hacer algo similar viendo a la parte de abajo de la taza. Como veis, aquí podemos hacer algo parecido. Seleccionamos la cara y ahora sacamos un poco de aquí, que será donde se pondrá encima del posavasos. Ahora, una de las cosas que vamos a hacer es darle un asa. Para crear el asa vamos a venir a la herramienta de aquí, que nos va a permitir cortar la taza. Viniendo aquí veis que nos sale un círculo amarillo. Si clicamos sobre él nos permitirá ver dónde queremos hacer el corte. En mi caso lo voy a hacer aquí. Esto nos crea una nueva división y utilizando herramientas como hemos dicho antes, cogiendo la parte de las caras, podemos extraerla y hacer diferentes cosas. En este caso voy a hacer varios cortes para poder hacer el asa de la taza. Perfecto. Ahora voy a hacer lo siguiente. Como acabo de enseñaros, vamos al Extrude, vamos a seleccionar las caras, vamos a seleccionar una de ellas y vamos a extraerla. Perfecto.
Esto hay varias formas de hacerlo. Volviendo atrás, podemos o extraer una vez y volver a extraerlo otra vez para tenerlo ya dividido. Pero hay una forma que a mí me gusta más de hacerlo. Podemos extraerlo hasta donde queramos y luego, utilizando la herramienta que estábamos haciendo, venir aquí y hacer el corte donde lo deseamos, que será donde bajará el mango de la taza. Seleccionamos la herramienta. Tener en cuenta que aquí tenemos que seleccionar la cara otra vez. Venimos aquí y lo bajamos. Vamos a ver que esté más o menos cerca. Ahora lo que voy a hacer es enseñaros cómo juntar estas partes, ya que al principio es un poco más complicado. Como veis, se va a tener que juntar con esta. Entonces, si yo lo saco, no se va a juntar de la manera correcta. Para hacerlo de una manera más correcta, voy a empezar desde cero. Voy a volver a bajar esto de aquí. Y ahora voy a volver a acercar esta parte de aquí. Como veis, aunque está casi, no se acerca demasiado. Por lo que para hacerlo de la manera correcta, vamos a crear una subdivisión aquí. Si ahora mismo intentásemos sacar la parte de aquí, seleccionando de nuevo las caras, veis que no encajaría quizás de la manera correcta. Entonces, para hacerlo correcto, vamos a hacer lo siguiente. Ahora vamos a seleccionar los vértices y vamos a unirlos uno a uno. Para ello, vamos a seleccionar uno y el otro, teniendo mantenido la tecla Shift, y vamos a unirlos. Le vais a dar a la tecla M y os saldrá lo siguiente. Yo le voy a dar At Last. Y esto me la acaba de unir. Ahora, haciendo lo mismo, seleccionamos este de aquí y este de aquí. Vamos a juntarlos poniendo At First. Ahora hacemos lo mismo para el resto. Por último, seleccionamos este de aquí y juntamos At Last. Como veis, ya tenemos nuestro primer mango creado, de una manera bastante sencilla y muy básica. Por último, vamos a crear lo que sería un pequeño posavasos. Para poder crear el posavasos tenemos que cambiar de modo de nuevo. Venimos aquí y a Object Mode, pero recordad que tabulando podéis hacerlo también. Vamos a crear, igual que antes, un círculo y veis que se haya creado aquí debajo. Para poder manipularlo, lo que vamos a hacer es moverlo hacia un lado y yendo otra vez al Edit Mode, lo vamos a rellenar. Vosotros veréis que cuando intento hacer algunas herramientas me salen más hacia abajo. Esto es porque antes, cuando he estado moviendo los ejes, lo he puesto al lado contrario. Pero bueno, en este caso no pasa nada. Una vez tenemos el círculo creado, podemos hacer muchas cosas con él, como por ejemplo escalarlo, si queremos tener el círculo más grande que la jarra. Podemos alargarlo para un lado, incluso para el otro. Y utilizando las herramientas que hemos usado antes, vamos a hacer el Inset, vamos a seleccionar la cara y vamos a hacer esto más pequeño y vamos a desplazarlo un poco hacia arriba. Con esto tenemos nuestra primera figura creada en Blender. Luego podemos hacer muchísimas cosas diferentes, como es darle texturizado y que quede mucho más detallado. Pero para un tutorial básico y muy rápido, creo que está bastante bien. Si veo que este tipo de vídeos se acaban gustando, voy a seguir subiendo más tutoriales, ya que últimamente le estoy cogiendo mucho gusto a diseñar en 3D. Eso es todo por hoy y no olvidéis seguir aprendiendo.